el radio y me está variando el El ángulo, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, este diferencial de S se va a encontrar, recuerda, voy a tener una normal que va a ser perpendicular, es decir, esto va a estar en E sub z, y eso va a ser la variación del ángulo con la variación del radio, es decir, de phi por dr. Pero como esto lo tengo que llevar a medidas métricas, tengo que multiplicarlo por el factor de escala. Entonces, ese de S, el dr, ¿cuál es el factor de escala de dr? Era 1, ¿no era? 1, exacto. Entonces, esto es 1 por, y el factor de escala de phi, R. r. Entonces, esto sería 1 por r de r de phi en E sub z. ¿Sí? Y esto es lo que vas a sustituir acá. ¿Sí? R de R de phi en E sub z. Y esto que ya lo calculaste anteriormente, también lo vas a sustituir acá. ¿Sí? Esto te va a dar un vector. Sí, sí, Y sí, sí. ese producto punto es el que vas a integrar. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Eso sí lo entiendo. Fíjate que acá te va a quedar una integral doble, porque tengo un diferencial de superficie. ¿Sí? Sí, Entonces, este dr, voy a tener una integral para dr y una integral para d phi. Como esto va a ir de, no sé, vamos a tomarlo, de acá hasta acá y de acá hasta acá, entonces yo voy a tener un diferencial de R que va a ir, si lo tomo de acá hasta acá, sí, veo sería C desde o un, AD. Claro. exacto, desde un R igual A hasta un R igual D, ¿sí? Sí, Y el ángulo va a ir desde pi medio hasta cero, ¿sí? Si estoy tomando de A hasta D, entonces estoy tomando de pi medio a cero. sí, sí. Entonces tendría esta integral de A hasta D y esta integral desde pi medio hasta cero. ¿Sí? Entonces sustituyes acá, tienes tus límites de integración y eso te va a dar igual a la parte A. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, o sea, a mí me, o sea, me dio, tipo, lo hice de las dos formas. Tipo, pues, al principio lo hice con los factores de escala y no me quedaron iguales. Y después hice las dos mismas ecuaciones, pero sin los factores de escala. Y ahí o sea, me di cuenta y me quedó tipo la ecuación, la integral de línea con el factor de escala me quedó igual a la integral de la otra de superficie, que la hice sin el factor de escala. No sé por qué. Por eso es que me hizo, tipo, me confundió. ¿Y cómo que sustituiste sin los factores de escala? Tipo, pues yo lo hago como esto, como lo había hecho en análisis 2 parametrizaba la superficie antes, Mm, entonces después derivaba y sacaba el normal. Entonces me ok, acuerdo, o sea, me acuerdo una vez, tipo, la profesora había dicho que cuando ya parametrizabas, si estabas en ese sistema, vos no cambiabas de variable, entonces ya no usabas el jacobiano que era en ese tiempo, o sea que no decía ella. claro, la cosa es Por eso, que entonces no sí. me lo acordaba bien y con el otro día la explicación como que me confundió un toque y por eso hice los dos y tipo me había quedado esa duda. Claro, claro, porque parametrizando ya estás llevando a longitudes métricas también. Entonces, sí, si ya tienes longitudes métricas, no necesitarías los factores de escala. Claro, sí, sí, pero entonces, ¿por qué? Como que en la primera que también lo parametricé, pero ahí sí lo tuve que usar, como para que me dé igual. Tendría que hacerlo parametrizando, a ver, ¿dónde tendría allí el error? Tendría que plantearlo parametrizando. Claro, sí, sí. Capaz que Pero, pienso yo que puede ser porque también, o sea, con el tema del sistema, yo parametricé ahí como más o menos como hiciste vos, de A hasta D, el primer tramo que es la parte curva, varía solamente el ángulo, entonces como el radio queda constante y lo único que varía claro. sería el ángulo. Entonces ahí sería la primera parametrización y después la otra, pero todo sobre el sistema así en coordenadas cilíndricas. No sé si eso Claro. estaba bien o no. No, yo creo que te recomiendo mejor hacerlo así, o sea, porque la vez que yo parametricé, que fue en el ejercicio 12, es Sí, porque estaba hablando de calcular
sobre un camino que tiene varias variables, Claro, ¿sí? sí, sí, ese sí, ayer lo escuché el otro día. Entonces, por eso parametricé, pero en este caso no es necesario parametrizar, porque todo te queda fácil de sustituir acá. O sea, F lo tienes y de L lo tienes, o sea, no hay que complicárselo parametrizando todo. Claro, sí, sí. O sea, tipo, yo lo ¿Sí? hice como por costumbre, tipo, antes lo hacía así, ¿viste? Claro, Como, claro. pero ahí más o menos cuando me lo fuiste explicando el proceso, más o menos lo tengo ahí más, como en claro, Sí, cómo hacer el cambio ese con los factores de escala. sí, te recomiendo que lo practiques así, Sí, de esta manera. Incluso a lo largo de toda la guía uno, creo que no hay nada donde tenga que parametrizar. Ese ejercicio 12 de la guía cero, creo que es más por cultura general de cómo calcular el trabajo, pero no creo que se encuentren con algo donde tenga que parametrizar en la guía uno. ok, ¿Sí? Entonces, es mejor hacerlo así, o sea, siempre usando tu diferencial de longitud, de volumen y de superficie con tus coeficientes métricos y el vector que te den. sí, sí. ¿Sí? Te recomiendo siempre hacerlo de esa manera. Ok, buenísimo. Ya era eso nomás. Gracias. No, de nada. Bueno, Una chicos, pregunta. ¿sí? Yo no entiendo por qué en la segunda integral pusiste de pi sobre 2 a cero. Digo, ¿por qué no es al revés? De pi medio a cero, porque estoy haciendo desde A hasta D, o sea, estoy haciendo como que voy de un radio a un radio D, entonces si voy de un radio A a un radio D, estoy desde pi medio a cero. Si lo hago al revés, si Ah, lo acá hago está. desde un radio D hasta un radio A, entonces voy de cero a pi medio. Ah, listo. Ok, sí, ya entendí. ¿Sí? Bien, bueno chicos, ¿alguna duda? ¿Otra de Eh, la guía cero que quieran discutir? bueno, no, yo quería hacerte un par de preguntas de la guía 1. Bueno, bien, empecemos con la guía uno. Primero, o sea, por ejemplo, en el punto 10 lo que más se me complicó, o sea, lo que no sabía cómo hacer era cuando te pide dibujar las líneas de campo, como no había dibujado nunca líneas de campo, o sea, no sé si es justo el de la barra que está acostada sobre el eje de X. Ok, bueno, y para dibujar líneas de campo hay una regla como general que creo que la habíamos discutido en la clase pasada, qué pasa con las cargas positivas y qué pasa con las cargas negativas. Claro, las cargas positivas tienen líneas salientes y las negativas entrantes. Bien, entonces voy a tener esto y voy a tener acá. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en el ejercicio 10? En el ejercicio 10 yo tengo una barra, ¿sí? Con densidad de carga lineal, que es lambda, que es mayor a cero, ¿no? Claro. Creo que lo dice. A ver, Sí, sí, sí. ¿sí? ¿Sí lo dicen? Bien. Entonces, si es mayor a cero, es porque esta barra está cargada positivamente, ¿sí? Entonces, si esta barra está cargada positivamente, ¿cómo serían esas líneas de campo? Son líneas de campo que van saliente alrededor de ella, ¿sí? Serían líneas de campo así, ¿sí? ¿Para qué me va a servir esto? Para que cuando yo verifique mis resultados, eso pueda ser lógico. Por ejemplo, a mí me piden calcular el campo acá, en un punto que está acá. Entonces, ¿cómo espero yo que sea el campo acá? O sea, ¿cómo tiene que darme ese vector? ¿En qué dirección y sentido? Eh, te debería dar o sea, en el mismo sentido que la línea, digamos, o sea, hacia arriba, para que sea un campo, o sea, sea entrante a la línea de campo que sale de la barra, digamos. O sea, como esta barra está cargada positiva, me va a generar en este punto líneas de campo hacia arriba, ¿no? Porque son líneas de campo saliente, ¿sí? Entonces, en este punto, que es el punto A, que está justo sobre el eje Y, yo voy a tener un campo resultante, ¿sí? Un campo final que me va a dar en más J, Ah, genial. Buenísimo. ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es una barra positiva que genera líneas de campo hacia arriba, ¿sí? Salientes hacia allá.
Si esto fuera una barra con carga negativa, entonces el campo en este punto me tendría que dar en menos J. ¿Sí? Perfecto, ¿Entiende? Entonces, buenísimo. acá yo voy a tener que calcular el campo también en este punto, que es el punto B, ¿sí? Y ¿Cómo espero yo que me dé el campo acá? te va a dar, o sea, te va a dar en I, o sea, positivo en En- I. Muy bien, me va a dar un campo positivo en I. Entonces, mi resultado tiene que ser sí o sí positivo en I. Yo no puedo decir que acá voy a tener un campo en J y en I. No, porque en este punto yo nada más voy a tener líneas que vienen de acá, de esta carga positiva, que va a estar dirigida netamente hacia las I positivas. ¿Sí? Buenísimo. Ahora, me piden también el campo acá, en un punto ubicado acá. ¿Cómo espero yo que sea el campo acá? Y va a tener que ser positivo en I y en J, si ninguna componente es nula, digamos. Tal cual, muy bien. Entonces esto va a ser un campo que va dirigido justo hacia allá y por lo tanto va a tener una componente positiva en Y y una componente positiva en X, ¿sí? O positiva en Y y J. Buenísimo. ¿Sí? Entonces para eso te piden dibujar la línea de campo, para que puedas observar implícitamente si tus resultados te dieron bien. ¿Sí? Pero es hacer más o menos ese esquema, ¿no? O sea, dibujo la barra, Sí, las líneas salientes y después tal cada punto. cual. Sí, eso. O sea, el esquema es este, dibujar todas las líneas salientes y especificar que en cada punto donde calculaste el campo vas a tener esto, ¿sí? Vas a tener esta línea de campo. Buenísimo. Bien, copio eso y ya. ¿Cómo le fue con los ejercicios de distribución de carga? Bien, bien, yo llegué a hacer solamente hasta el 13, que el 13 era es similar al que está en los apuntes, ¿no? Eh, Así que ahí me ayudé un poco con eso. Y, y el 14 no llegué ni a plantearlo, no alcancé. Pero bien, bien. Bien, qué bueno, qué bueno. Sí, el 13, sí, muy parecido al del apunte. Está bueno que lean los apuntes, muy importante. ¿Por qué siempre recomiendo los apuntes? Porque allí se muestra la justificación que ustedes deben dar en el examen, ¿sí? En el examen no pueden colocar ecuaciones directas, ¿sí? Por ejemplo, cuando más adelante, cuando vean Gauss y ley de Ampère y todo lo demás, tienen que justificar por qué, no sé, por qué esta constante sale de la integral, por qué este campo es uniforme. Y todo eso se los explican en los apuntes, ¿sí? En los apuntes les van más o menos señalando qué justificación esperamos que ustedes den en el momento del examen, ¿sí? No escribir directamente las ecuaciones, sino ir explicando por qué esa ecuación, por qué voy a usar Coulomb, por qué voy a usar Gauss, por qué voy a usar esto, ¿sí? Entonces, léanse siempre los apuntes. Bueno, entonces podían hacer hasta el 14, creo. Entonces, los demás chicos, cuéntenme, del 10, 11, 12 y 13, ¿los pudieron hacer bien o quieren plantear algunos? Y de últimas les planteo el 14, que es el hasta donde podían llegar esta semana. ¿O que quieren que veamos? Nada, los escucho. El 14. Bueno, ok, vamos a plantear el 14. Bien. Entonces, el 14, a ver, es muy parecido al 12, que es un plano infinito, ¿sí? Creo que la tercera parte es casi igual. Déjenme buscarlo. Bien. Entonces, acá tengo
un plano infinito que coincide con el plano XY. Ok, si plantearon el 12, ¿cómo modelaron ese plano infinito? ¿Sí? ¿Cómo un plano infinito, cómo lo modelan? Lo puedo modelar, ¿sí? Si yo tengo un plano infinito en XY, yo puedo modelar ese plano infinito como discos infinitos, ¿sí? Para que se me haga más fácil el cálculo. Yo puedo modelar esto como discos infinitos, ¿sí? Entonces, esto es un plano infinito de carga, ¿sí? Entonces, son círculos, ¿sí? Completos que van a ir de 0 a 2pi, pero con un radio que va a ir desde 0 a más infinito, ¿sí? Entonces, a partir de este modelo, yo puedo decir, bueno, esto yo lo voy a considerar como un plano infinito. Y esto me va a permitir a mí saber en qué coordenadas voy a trabajar, ¿sí? Si son círculos infinitos, ¿en qué coordenadas me conviene? Bueno, me puede convenir trabajar en coordenadas cilíndricas, ¿sí? O puedo llevar todo a coordenadas cartesianas, ¿sí? Descomponiendo esas coordenadas cilíndricas. Entonces, si yo me imagino mi plano como discos infinitos, en la primera, en la parte A, nos pide, haga un esquema sombreado de la densidad de carga y determine la simetría del problema, ¿sí? Entonces, esta densidad de carga, ¿sí? A ver, me da que es una densidad negativa o positiva. No, negativa, una densidad negativa. Entonces yo lo puedo ver como cargas negativas, ¿sí? A lo largo de todo ese plano. Son cargas negativas a lo largo de todo ese plano infinito. Y esas cargas negativas, fíjense que a medida que yo voy aumentando en radio, voy abarcando más cargas, ¿sí? Entonces, mientras más carga tengo, el campo eléctrico se hace más intenso, ¿sí? Entonces, esto va a ir variando tanto con R, ¿sí? Como con phi. Tengo una variación en radio y una variación en ángulo, ¿sí? Si yo tengo variación en radio y variación en ángulo, ¿cómo podría yo colocar ese diferencial de superficie? ¿Cómo coloco yo un diferencial de superficie si me varía tanto el ángulo como el radio? Te queda R, diferencial phi, diferencial. A ver, dame 2 segundos que lo busco ahí a cero. ¿Sí? R diferencial. Perdón, esto sería un diferencial de superficie, R diferencial phi, ¿no? Exacto, R diferencial phi. ¿Por qué? Porque como está variando tanto R como el ángulo, bueno, voy a tener una variación en R y una variación en phi. Y para que ese diferencial de superficie tenga un valor métrico, tengo que multiplicarlo por su coeficiente métrico, ¿sí? El coeficiente métrico de dr es 1 y el coeficiente métrico de dφ es R. Entonces me queda R de R de phi, ¿sí? Entonces, este es un dato importante que voy a usar para calcular los incisos, ¿sí? Bien, entonces, teniendo en cuenta este modelo, empecemos a responder las preguntas. La pregunta A, bueno, es haga un esquema, ya lo hicimos, un esquema sombreado de la densidad, que tenemos que a medida que voy aumentando en radio, la densidad de carga se va haciendo más grande, ¿sí? Y determine la simetría del problema, ¿sí? ¿Cómo podrían decir que es la simetría del problema? Si esto es un radio R, ¿sí? Un radio R cualquiera. Entonces, Podemos decir que es cilíndrica. claro, o una simetría radial, O ¿sí? re- También. Podría decir que esto es una simetría, vamos a hacerlo más específico, radial. ¿Por qué? Porque el radio que tengo acá es el mismo radio que tengo acá, ¿sí? O es el mismo radio que tengo acá y es el mismo radio que tengo acá. Y yo sé que el campo que está acá
va a ser el mismo que calcula acá, el mismo que calcula acá y acá y acá, porque voy a abarcar la misma cantidad de carga. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, en cada punto que yo me pare de este radio, de un radio cualquiera, ¿sí? Siempre que continúe en ese mismo radio, yo voy a tener la misma cantidad de carga. Entonces, eso es una simetría radial, que dependiendo del radio, tengo una carga constante si me muevo sobre ese mismo radio, ¿sí? Entonces, ese radio, que es un radio cualquiera, R, ¿cómo lo puedo escribir? Bueno, si este es R y esto forma acá un ángulo phi, vamos a ponerle phi para hacerlo en términos cilíndricos. Si esto es R y esto es un ángulo phi, esto me forma acá un triángulo, ¿no? Donde la hipotenusa de este triángulo, que sería R, la puedo calcular como R cuadrado va a ser igual a X cuadrado, porque este que está acá sería X cuadrado, más, y esto que tengo acá sería Y, más Y cuadrado, ¿sí? Yo puedo de acá, ya que la simetría es radial, puedo decir que R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Y sale de este triangulito que se me forma acá. ¿Esto se entiende? Yo no lo entendí. No, o sea, básicamente es porque proyectás, digamos, los dos ejes en R, digamos, o sea, Claro, estoy proyectando, sí, sí lo podemos ver así también. Estoy proyectando este R en los dos ejes, ¿sí? Pero también puedo ver que ese R que estoy acá proyectando, también puedo determinar su valor, ¿sí? Si yo coloco que este es R y acá se me forma un triángulo, ¿sí? Con phi, entonces fíjate acá, vamos a hacerlo separado. Este es R, ¿sí? Y acá este es el ángulo phi, que se me está formando en este plano infinito. Este lado que está acá es este lado que está acá, ¿sí? Que es como está sobre el eje X, es un valor X cualquiera, ¿sí? Y este lado que está acá es lo mismo que este lado que está acá, que es un valor Y cualquiera, ¿sí? yo, Entonces, ¿cómo? yo pensaba que íbamos, como íbamos a usar coordenadas cilíndricas, pensé que eso también te quedaba como en valores en cilíndricas, es decir. El X y el Y. Claro, pero no, o sea, si queda así mejor, o sea, incluso para mí es más cómodo. Pero Yo no, lo planteo así porque se simplifica más todo, ¿sí? claro, Ya te muestro por qué se simplifica. Porque si yo digo acá, bueno, yo voy a calcular esta hipotenusa, y yo sé que hipotenusa por Pitágoras es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus lados al cuadrado. Entonces, si ya yo tengo esto determinado, porque la simetría es radial, y yo sé que esto es un radio cualquiera, ¿sí? Yo puedo decir que sigma, que es la densidad superficial que está en X y en Y, ¿sí? Va a ser menos alfa 2pi por d cuadrado, y fíjense que ahí esa densidad la tengo como más X cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí la ven en la guía? sí, Más sí. X cuadrado más Y cuadrado. Pero como ya yo determiné la Con simetría ese del R cuadrado. problema, exacto, yo puedo decir que esto es R cuadrado, ¿sí? A la 3 media. Entonces, simplifico un poco esa densidad, ¿sí? Para mis siguientes cálculos, que me va a servir mucho para los siguientes cálculos. ¿Por qué? Por esto, porque cuando yo use ds, yo voy a tener una integral con dr, ¿sí? Ujú. Y esta integral con dr me va a servir con este término, ¿sí? Es decir, yo esto lo tengo que integrar. ¿Se va entendiendo más o menos por qué uso eso? Sí, sí. ¿Sí? Bien, entonces, determinando la simetría del problema, ¿sí? Y determinando entonces que esa densidad superficial pasa a ser acá d cuadrado más r cuadrado, podemos responder los siguientes incisos, ¿sí? Entonces, el inciso A es este dibujo y es este dato extra que tengo acá, ¿sí? En el inciso B, me pide
determinar la carga contenida en el plano. ¿Qué ecuación me da a mí la carga? ¿Sí? De las que han visto, ¿cuál directamente relaciona carga? Podría De- usar la de Coulomb, o sea, Sí, pero para la de Coulomb necesitarías calcular el campo. Entonces, ah, se te haría un entonces, poquito más. claro, o ¿Sí? sea, usamos directamente la integral de la densidad por el diferencial de superficie. Tal cual, eso. Siempre, esto es un dato importante. En muchos exámenes les va a pedir, en algunas veces, calcular carga, ¿sí? La cantidad de carga contenida en un cilindro, en un disco, en un plano infinito, etc. Y para calcular la cantidad de carga, siempre váyanse a densidad, ¿sí? Si tengo todos los datos, váyanse directamente a densidad. Entonces, y si tienen el campo, entonces pueden hacerlo también con el campo, ¿sí? Pero acá me sale más fácil con densidad. Tengo densidad es igual, como es una densidad superficial, es igual a carga sobre área, ¿sí? Pero como estoy hablando de un plano infinito, de una distribución de carga, ¿sí? Lo voy a hacer con pequeños diferenciales, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo que Q va a ser igual a sigma por A. Pero como quiero es el diferencial de Q, voy a derivar Q con respecto al área, y eso me va a dar, si yo derivo esto con respecto al área, esto va a ser una constante, y la derivada de A va a ser 1, ¿sí? Entonces me queda que dq va a ser igual a sigma por diferencial de área. Diferencial de área es lo mismo que diferencial de superficie, ¿sí? Bien, entonces tengo esto que está acá. Sigma lo tengo, que es esto, ¿sí? Me lo da como dato el ejercicio, y por simetría del problema yo determiné esto. Y el diferencial de superficie fue el primero que les mencioné, que es este, R de R de phi. Entonces, tengo todo para calcular esta carga, ¿sí? Como yo necesito carga, integro en ambos lados, integro acá, integro acá. Entonces, si yo integro diferencial de Q, esto me va a dar Q, va a ser igual. Como estoy integrando un diferencial de superficie, voy a tener una integral doble, ¿sí? Esto va a ser una integral doble de sigma, que lo tengo acá, que es menos alfa sobre 2pi d cuadrado más r cuadrado a la 3 medio, por diferencial de superficie. ¿Cuál es el diferencial? R de R de phi. ¿Sí? Entonces lo sustituimos acá. R de phi. Bien, ahora me faltan los límites de integración. dr, ¿de dónde a dónde iría? De cero a infinito, ¿no? De 0 a más infinito porque tengo un plano infinito, ¿sí? Entonces esos radios van a ser infinitos. Y de phi, ¿de dónde a dónde iría? 0 a 2pi. De 0 a 2pi, ¿sí? Bueno, resuelvo esta integral y consigo la carga, Perfecto. ¿sí? Sí. Y esa carga me da, si lo quieren anotar por allí, esa carga me da menos alfa sobre d. Igual, verifíquenla, tal vez me pude haber equivocado en alguna integral, pero hasta los momentos me da así. Estas integrales se resuelven por tabla, ¿sí? O con un cambio de variable simple, ¿sí? Acá fíjense que yo puedo hacer un cambio de variable, u igual a d cuadrado más r cuadrado, y resuelvo fácil esa integral, ¿sí? Bien, ¿esto se entendió hasta ahora? ¿Alguna duda? Sí, cuando haces lo de infinito, digamos, lo haces como más o menos por límite o como es. De cero a Cuando, infinito. Claro, claro, resolver la integral. Fíjate que la integral te va a quedar así. A mí me da... Bueno, la primera integral es más fácil, ¿sí? Porque integral con respecto a de phi, como no tengo más nada que incluya un ángulo, la integral claro, de phi sacar. entre 0 y 2pi te va a dar 2pi. Ujú. Entonces, al final te va a quedar que Q va a ser igual a menos alfa por la integral de 0 más infinito
de R de R sobre D cuadrado más R cuadrado a la 3 media. Bueno, aquí hago el cambio de variable, ¿sí? Y eso me da la resolución de esta integral, menos 1 sobre D cuadrado más R cuadrado a la 1 media, ¿sí? Eso evaluado entre 0 y más infinito, ¿sí? Entonces, cuando yo evalúo en más infinito, ¿sí? Tendría que evaluar R en más infinito, este número se me va a hacer muy grande, ¿sí? Entonces, 1 sobre un número muy grande va a ser 0, ¿no? Cero. Sí, 0. Entonces, acá, como lo que tengo que evaluar está en el denominador, se me hace fácil evaluar en infinito. claro, claro. También lo puedes hacer por límite, pero directamente lo puedes evaluar y decir que eso va a ser 1 entre un número muy grande. Entonces sería menos alfa evaluado en infinito va a ser 0, Ujú. menos, ahora voy a evaluar en 0. Si yo evalúo acá en 0, esto me va a quedar d cuadrado a la 1 medio. Entonces me va a quedar 1 sobre d. ¿Sí lo ves? Sí, sí. Entonces me queda menos 1 sobre d, ¿sí? Porque bueno, ahí, espera un ratito. Bien, entonces, bueno, Sí, ya te eh, digo. Menos infinito ahí más se uno entendió. sobre. Sí, sí. ¿Cómo? Te queda ahí menos infinito, no, menos alfa. Claro, Más. te quedaría menos por menos más. Entonces te quedaría con este menos, lo que les había comentado, menos alfa sobre d. Claro. ¿Sí? Bien. Ok, entonces eso era la parte B, ¿sí? Ahora vamos a la parte C. Encuentra el vector campo eléctrico que la distribución de carga produce en el punto 00D. Bueno, acá ya directamente me están diciendo dónde voy a calcular el campo, ¿sí? Entonces, como les dije anteriormente, para, como yo no sé hacia dónde va a ir ese campo, no conozco el versor, o no estoy segura del versor de ese campo, yo lo voy a calcular por la ley de Coulomb que me relaciona vectores, ¿sí? Como estoy hablando de distribución de carga, hablo de diferenciales, ¿sí? Esto lo vieron en clase, ¿no? ¿Por qué uso diferenciales? ¿Sí? Entonces, avíseme si queda alguna duda, la hablamos, ¿sí? Entonces, uso diferenciales porque yo agarro una pequeña proporción de la carga y esa pequeña proporción yo la voy a expandir a toda la distribución de carga, ¿sí? Por eso, cuando tengo distribuciones de carga, uso diferenciales, ¿sí? Entonces, y lo voy a hacer con vectores, no lo voy a hacer con versor porque yo no sé hacia dónde va a ir dirigido, ¿sí? Entonces voy a usar esta ecuación. Es la misma ecuación de la ley de Coulomb, campo es igual a la constante por Q sobre la magnitud de R al cubo por R, pero con la diferencia de que voy a usar diferencial de Q. ¿Esto se entiende? Sí, una pregunta. Y en ese caso, ¿cómo tomás el punto, digamos, de referencia hacia dónde va? O sea, porque solamente tenés el 00D. Bien, a eso iba, ¿sí? Ah, ok. Vamos a determinar. Yo necesito encontrar este vector posición R que yo les había dicho, yo lo calculo como RP menos RQ, ¿sí?
RP es donde quiero calcular el campo, que en este caso me están diciendo directamente dónde lo voy a calcular, 0, 0, D. Y RQ es donde tengo distribuida toda mi carga, ¿sí? Entonces, volvamos al gráfico. Yo tengo discos infinitos, ¿sí? Y yo tengo distribuida mi carga en todos esos discos infinitos, ¿sí? Y esto está en el plano X, Y, ¿sí? Entonces, de acuerdo al radio que yo me encuentre, repito lo mismo, ¿sí? Al radio que yo me encuentre, yo voy a tener una cierta cantidad de carga, ¿sí? Entonces, si yo coloco un radio cualquiera para abarcar una cantidad de carga X cualquiera, ¿sí? Con un ángulo phi, ¿sí? Entonces, esa cantidad de carga la voy a tener tanto en el eje X como en el eje Y, ¿sí? Porque toda esa cantidad de carga está en todo este plano XY. No se encuentra en Z, está simplemente en el plano XY. Entonces, si yo agarro un radio cualquiera que me abarque una cantidad de carga cualquiera, ¿cómo yo podría descomponer esa carga en X y en Y? ¿Cómo se les ocurre que yo abarque toda esa carga en X y en Y? Y podría poner, por ejemplo, X, y 0, digamos, o Claro, sea, pero esa carga X y 0 va a significar que si yo estoy acá en este ángulo, solamente en este ángulo, bueno, voy a ir abarcando esta carga. Pero no, yo verdad. tengo variación en ángulo y tengo variación en radio, ¿sí? Entonces, Sí, una forma de yo poder abarcar toda esa carga es como R coseno de phi en X, ¿sí? Porque ya estoy abarcando en qué radio me encuentro y en qué ángulo me encuentro, y R seno de phi en Y, ¿sí? Es sí. como que esta componente R la voy a descomponer tanto en X como en Y. Y esto ya me está abarcando en qué radio me encuentro y en qué ángulo me encuentro. ¿Se entiende? Sí, 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 ¿Sí? ahí lo entendí. Entonces, siempre en cilíndricas, ¿sí? Vean esto como la base de un cilindro, ¿sí? Si yo en cilíndrica tengo variación de radio y variación de ángulo, entonces una manera de abarcar toda la carga es este radio descomponerlo en X y en Y. Sería R coseno, R seno, y en Z sería 0, ¿sí? Porque nada más tengo carga en este plano. Hay un ejercicio, a ver, el ejercicio, ya les digo, el ejercicio 11, ¿sí? Fíjense que en el ejercicio 11 yo nada más tengo un anillo, ¿sí? No tengo distribución de carga superficial, nada más tengo carga acá, en este anillo, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a descomponer acá, ¿sí? Este radio, lo único que me está variando es el ángulo, ¿sí? El ángulo en el que yo me voy moviendo, pero el radio se mantiene fijo, ¿sí? Si lo ven, el radio se mantiene fijo porque tengo mi distribución de carga nada más lineal, no es superficial. Entonces acá, R de Q, para el ejercicio 11, me quedaría este radio, que es un radio A, creo, o un radio X cualquiera, vamos a poner un radio A, por el coseno de phi, y un radio A por el seno de phi, ¿sí? En 0. Acá lo único que me está variando es phi. El radio se mantiene fijo. ¿Se ve? ¿Se entiende? En cambio acá en un plano infinito me varía tanto el radio como el ángulo, ¿sí? Entonces esto tiene que ser una variable y esto también una variable. Mientras que en un anillo, como la distribución de carga es lineal y está sobre un mismo radio, en un anillo el radio es constante, es un radio A, pero el ángulo me va variando, ¿sí? Entonces sería un radio A coseno de phi y un radio A seno de phi. Esto para el ejercicio 11, ¿sí? ¿Se entiende? Esto que estoy diciendo es importante, ¿sí? sí, ¿Cómo voy sí, a colocar mis vectores de acuerdo a cómo tengo distribuida la carga?
¿sí? ¿Todos entienden esto? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien, entonces, para yo poner RQ, tengo que poner un vector que me abarque toda la carga. Y para eso pongo R coseno de phi, donde me varía el ángulo y el radio, R seno de phi, donde me varían los dos, y en Z0, ¿sí? Esto va a ser válido siempre para cilíndricas, ¿sí? Cuando ustedes tengan unas coordenadas cilíndricas o un problema donde hablo de disco o hablo de, no sé, de circunferencias en general, ¿sí? Entonces, esa forma de abarcar toda la carga siempre va a ser descomponer ese R en X y en Y, ¿sí? Bien, entonces, teniendo en cuenta R, ya tengo RP y RQ, ¿sí? Lo voy a escribir de nuevo acá. RP es 0, 0, D, y RQ sería R coseno de phi, R seno de phi, 0, ¿sí? Bueno, si ya tengo RP-RQ, puedo conseguir mi vector posición, que sería este menos este, ¿sí? Entonces, eso me quedaría como 0 menos R coseno de phi menos R coseno de phi. 0 menos R seno de phi sería menos R seno de phi, y D menos 0 me quedaría D. Este sería mi vector R. Ahora, la magnitud de ese vector R, que también la voy a necesitar, va a ser la raíz de todas sus componentes al cuadrado, ¿sí? Sería menos R coseno de phi al cuadrado más menos R seno de phi al cuadrado más D cuadrado. Fíjense que acá puedo sacar factor común R cuadrado, ¿sí? Esto me va a dar R cuadrado coseno cuadrado, R cuadrado seno cuadrado. Entonces puedo sacar factor común R cuadrado. Y esto me va a quedar coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi, más D cuadrado, ¿sí? Y esto por identidad trigonométrica, ¿cuánto es? 1. 1. 1, ¿sí? Entonces esto, al final me queda que la magnitud de R va a ser la raíz de R cuadrado más D cuadrado, ¿sí? Entonces, nada, ¿qué me falta? ¿Qué me ¿No te queda faltaría? algo negativo? No, porque recuerda que la magnitud de un vector es la Ah, suma de sí, sus sí, tal componentes cual. al cuadrado, Ajá, ¿sí? sí, sí, ¿Lo ves? se Aquí van los sería menos. menos Sí, r sí, sí. coseno de phi al cuadrado. Esto me va a dar menos r al cuadrado, sería r cuadrado, y coseno Sí. de phi al cuadrado, coseno cuadrado. Eh, ¿Sí? Bien. Sí, pregunten todo, no importa. ¿Sí? No se vayan con ninguna duda. Bien, entonces, ¿qué me faltaría para aplicar la ley de Coulomb? Me faltaría el diferencial de carga, ¿no? Que ya lo habíamos determinado. ¿Sí? Claro, es el que sacaste nada, ¿no? Es el mismo. Claro, es el mismo, sigma R de R de phi, ¿sí? Es tal cual el mismo, ¿sí? Solo que acá sigma no es constante, sino que varía, ¿sí? Que, bueno, que ya lo habíamos visto, es menos alfa sobre lo demás. Entonces, nada, puedo sustituir todo en mi campo. Entonces me queda que el campo eléctrico va a ser igual a la constante eléctrica. Como tengo un diferencial de superficie, tengo una integral doble, ¿sí? De sigma, que es menos alfa sobre 2pi d cuadrado más r cuadrado a la 3 medio, por mi vector r, que sería menos r coseno de phi menos r seno de phi d, ¿sí? Entre la magnitud de este vector al cubo, ¿sí? Entonces esto me quedaría d cuadrado más r cuadrado, y como esto era lo medio, si lo elevo al cubo me queda a la 3 medio, ¿sí? Fíjense que este término es igual a este término, entonces esta lo puedo sumar, ¿sí? Sería 3 medios más 3 medios, ¿se ve? Sí. ¿Sí? Entonces me queda que mi campo eléctrico, perdón, me faltan los integrales.
serían las mismas de la pasada, ¿sí? R va a ir de 0 más infinito, ¿sí? Porque tengo un plano infinito, y phi perdón, acá me faltó dr de phi, ¿sí? Todo esto es mi diferencial Q, mi Una vector pregunta, R. ¿ahí no Sí. va también multiplicado por R? Ah, sí, por R. Sí, perdón, acá. Sí. Sería menos alfa R de R de phi entre esto. ¿Sí? Todo esto es de Q. ¿Sí? Todo esto es mi vector R y todo esto es la magnitud de R al cubo. ¿Sí? Gracias allí por la... Sí, me faltaba por R. Bien, entonces, como tengo dos diferenciales de R de phi, de R va a ir de 0 a más infinito y de phi, ya habíamos dicho, de 0 a 2pi. ¿Sí? Son discos completos infinitos. Bueno, les queda entretenerse resolviendo esta integral, ¿sí? Porque, a Sí, ver, ya sí. con dejarlo planteado es un montonazo. Muchísimas gracias, porque ya con esto... Claro, igual la integral no es difícil, ¿sí? Porque fíjense, les va a quedar, en la componente y, les va a quedar menos r coseno de phi por todo esto, ¿no? Pero como lo único que tiene phi es el coseno, si yo hago coseno de phi por de phi, la integral de ese coseno de phi le va a dar el seno, ¿sí? Y el seno evaluado entre 0 y 2pi le va a dar 0. Claro. ¿Se lo ven? Entonces, en I no van a tener una componente. En I les va a dar 0. O sea, en I les va a dar 0. En J también les va a pasar lo mismo. ¿Sí? Cuando hagan esta integral del seno, que les va a dar coseno, les va a dar menos coseno, ¿sí? Evaluado entre 0 y 2pi, también le va a dar 0. ¿Sí? No tienen ni siquiera que hacer toda esta integral, sino que hagan directamente la del coseno y la del seno, y ambas le van a dar 0. ¿Sí? Entonces nada más van a tener una componente en K. ¿Sí? Entonces su campo, en realidad la única integral que van a tener que resolver va a ser la del campo en K, que sería fíjense, esta alfa es constante, la puedo sacar de la integral, este 2pi también es constante, entonces me queda menos la constante eléctrica por alfa sobre 2pi por la integral de 0 a 2pi, la integral de 0 más infinito de r de phi entre, si yo sumo esto más esto, sería 3 medios más 3 medios, me da 3, entre d cuadrado más r cuadrado al cubo. Y esto en k. ¿Sí? Nada más tendrían que resolver esta integral. ¿Sí? Y con un cambio de variable, la resuelvo. ¿Se entendió? Buenísimo, sí, gracias. Bueno, chicos, ya con eso, el 14, nada, creo que abarcan todo lo de distribución de carga anterior. Es decir, de acuerdo a cómo planteamos el 14, pueden plantear el 13, que es prácticamente lo mismo, ¿sí? Es una densidad superficial sigma. Es más, el 13 es más fácil porque sigma es una constante, ¿sí? Este sigma es constante y sale de la integral. No tienen esta sustitución acá, ¿sí? Bien, y en el 13 le piden calcular el campo sobre el eje de simetría, ¿sí? Entonces, sobre el eje de simetría es en Z. Entonces, tienen que calcular RP va a ser 0, 0, Z, en un punto cualquiera del eje Z, ¿sí? Y RQ les va a quedar exactamente igual. te queda... Ah, está bien, sí, sí. R coseno de phi y R seno de phi. Y cero, claro. Y 0, exacto, les va a quedar exactamente igual. Queda el mismo. Está bien. Ese. Y bueno, ya lo demás, operaciones matemáticas, la parte B y la parte C. Y la parte D, calcular la fuerza, si ya tienen el campo, nada, lo multiplican por esa distribución de carga lineal, resuelven esa integral y consiguen la fuerza. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y el 12
El 12 también es lo mismo, es un plano infinito, así que en el 12 es muy parecido, ¿sí? Tienen que empezar un poquito en la parte B y C, ¿sí? Pero encontrar el campo es lo mismo, ¿sí? En el 12 encontrar el campo es 0, 0, z también, y RQ va a ser igual, R coseno, R seno. En el 11 tienen un anillo circular. En el 11 es lo que les comentaba acá. En el 11 el radio es fijo. Entonces RQ va a ser A coseno, A seno. ¿Sí? O sea, R no va a ser una variable. Entonces les queda todavía más sencilla la integral. Y el 10, bueno, el 10 creo que ya lo tenían resuelto, ¿no? Sí, sí, el 10, lo habíamos hablado recién. Yo quería preguntarte una cosita más. Sí. Hay uno que no me acuerdo cuál es ahora, el 13, que dice, verifica el límite de z tendiendo a infinito, la intensidad recupera el resultado para una carga puntual, tanto, o sea, te da el E, y dice que Bien. utilizando la expansión de Taylor. Bien, ¿hicieron el ejercicio de Taylor en la guía cero o no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, es usar esa expansión, vamos a plantearlo. Bien, déjenme buscar el 13, voy a buscar el resultado directo, ¿sí? Porque el campo ya lo van a poder calcular, entonces le doy directamente cuánto da el campo. A mí me dio menos 2K tita z phi. Lo que pasa es que lo tengo, no hice la suma. Tengo, me queda, Ah, bien, si quieres te digo cómo me dio a mí y después y lo, después lo verificas, lo cambio, sí, mejor. ¿sí? Bueno, en el 13 a mí el campo sobre el eje de simetría, es decir, el campo sobre Z me da, creo que nos da igual, 2pi, la constante por sigma, por, acá yo lo que hice, en esta expresión que me da acá, yo saqué 1 sobre Z como factor común, ¿sí? Entonces, sacando 1 sobre Z como factor común, con el Z que estaba acá se me fue, ¿sí? Entonces me queda 1 menos 1 sobre 1 más R cuadrado, Z cuadrado, esto a la 1/2. Seguro no llegaste a esta misma expresión, Claro, pero sí, es pero es porque lo yo mismo. saqué, Sí, exacto, es lo mismo, yo saqué 1 sobre Z. Y esto en K, ¿sí? Esto me da en K. Bien, este es mi resultado. Ahora, a partir de este resultado, se hace la siguiente parte, que ¿es la B o la C la que te confunde? O las dos. No, la C, ¿La C? la que pide usando la de Taylor. Ah, bien. Bueno, entonces, en la C me dice cuando Z tiende a infinito, a ver, déjame leer otra vez. Dice, en el límite cuando Z tiende a infinito, la intensidad recupera el resultado para una carga puntual y utiliza la expansión en Taylor. Bien. Entonces, cuando Z tiende a infinito, este término que se me forma acá, que sería R cuadrado, Z cuadrado, ¿a qué tiende? ¿O a qué puedo decir que va a tender? Se va a volver o sea, todo el término se va a volver 1 y te va a quedar el campo en 0, ¿no? Porque eso, Claro, o sea, te va a quedar como dividiendo por infinito, que te va a dar 0. exacto. Exacto. Entonces la suma se te hace 1 y te queda 1 menos 1 y se te vuelve todo 0. Claro, pero, exacto, eso hace que mi función o que mi campo me dé 0. Pero a mí me dan una función en Taylor, que es 1 sobre 1 más x a lo medio. Si esta función en Taylor yo la comparo con este término que tengo acá, ¿sí? Que es este, fíjate, tengo 1 sobre 1 más
Y este x sería como esto, r cuadrado sobre z cuadrado. Entonces, y yo sé que r cuadrado sobre z cuadrado va a tender a 0, ¿sí? Porque z me están diciendo que tiende a infinito. Entonces, como esto va a tender a 0, yo puedo hacer una expansión en Taylor diciendo que x lo voy a evaluar en 0, ¿sí? Yo voy a hacer una expansión en Taylor alrededor de un punto que es igual a 0, que es lo que hacían en la guía 0, ¿se acuerdan? Yo Sí, hacía una evaluación en Taylor alrededor de un punto, ¿sí? En este caso, como este término en Taylor se me parece a este, que es 1 sobre 1 más un término a lo medio, yo voy a decir, bueno, r cuadrado sobre z cuadrado va a ser igual al x de mi expansión en Taylor, ¿sí? Al x de mi expansión en Taylor. Entonces, y ese x en mi expansión en Taylor va a tender a 0. A partir de eso, hago la expansión. Yo sé que una expansión en Taylor, ¿sí? En x, si lo hago alrededor del punto 0, va a ser la función evaluada en 0 más la derivada de esa función evaluada en 0 entre 1 factorial por x menos ese punto, que sería x menos 0, y lo voy a hacer hasta orden 1, ¿sí? Porque es eso, o sea, el orden lo elegís vos, digamos. sí, con orden 1 ya le sale la solución de la ecuación. Sí que háganlo hasta orden 1, ¿sí? No dice el ejercicio, pero háganlo hasta primer orden. ¿Sí? Y una vez que tengo el desarrollo de la función, o sea, que me da el valor, que digo directamente que es eso. O sea, que Exacto. Vas a sustituir esto que te da acá, lo vas a sustituir por esto, ¿sí? Y ahora sí, cuando sustituyas por eso, vas a simplificar muchas cosas acá que te va a quedar la expresión que te dice. buenísimo. ¿Sí? Claro, como que realmente no es, o sea, la interpretación sería como que realmente no es cero el valor, o sea, del campo, digamos, cuando z Claro, tiende a infinito. cuando z tiene infinito no es 0, sino que tengo que hacer una aproximación con una Mm, expansión en Taylor y allí darme cuenta cómo va a ser el campo. perfecto. Listo. Bien. Acá, si lo quieren, acá esta expansión en Taylor a mí me da 1 menos un medio de x, ¿sí? Pero como x es r cuadrado sobre z cuadrado, esto va a ser 1 menos r cuadrado sobre 2z cuadrado, ¿sí? Y esto es lo que van a sustituir acá, ¿sí? Buenísimo. Y ahí ya les va a dar todo lo demás, ¿sí? Les va a dar el término que les están pidiendo. Bien, Otra buenísimo. cosita que tienen que hacer allí, otro dato, ¿sí? Que cuando sustituyan esto, al final les va a quedar algo así. Les va a quedar que el campo va a ser la constante sobre z cuadrado por, y les va a quedar este término, sigma pi por r cuadrado, ¿sí? Este término que está acá, lo puedo sustituir por Q, ¿sí? ¿Y de dónde viene esto? De densidad, ¿sí? Yo sé que densidad es igual a Q sobre área, ¿sí? Entonces, si yo Q lo despejo me queda sigma por área, y como estoy hablando de discos, esta área va a ser pi por r cuadrado, ¿sí? Si yo estoy hablando de disco, yo puedo sustituir esta área como pi por r cuadrado. Entonces me queda que Q va a ser igual a sigma por pi por r cuadrado. Y entonces este sigma por pi por r cuadrado que me queda acá, lo puedo sustituir por Q. Y así van a llegar a la expresión que es la constante por Q sobre z cuadrado. Tiene sus truquitos el ejercicio. Eso no lo sacaba ni a palo. Sí, sí, tiene sus trucos, pero bueno, no es algo que les vaya a salir en el examen, así que no se preocupen. Es Ah, una demostración.
Pero sí, tienen que tomar en cuenta que si yo tengo una densidad multiplicada por área o una densidad multiplicada por volumen, eso es lo mismo que Q, ¿sí? Claro. Estoy hablando de una densidad superficial o volumétrica. Buenísimo. Yo por ahora no tengo más dudas. Capaz que alguien quiere preguntar, no quiero robar más espacio. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? Cuéntenme. Yo ya estoy también, así que ¿Sí? Bueno, si quieren, mm, igual. bueno. Yo capaz que de vuelta, si no hay dudas, mm, ¿qué nos convendría repasar por ahí para mañana? Para mañana, bien, a ver. Bueno, ya los ejercicios hasta el... No, es que ya con los ejercicios que tienen hechos hasta el 14 podrían responder las dudas de mañana, ¿sí? Porque ya tienen en claro cómo son las distribuciones de cargas, si tengo superficial, volumétrica o lineal. Esas son preguntas fijas. Cómo encontrar la carga total contenida en un cierto espacio, eso ya lo vimos también. Lo de carga puntuales lo vimos en la clase pasada, que también puede ser una pregunta. ¿Cómo son las líneas de campo eléctrico? Eso también. Nada, creo que todo lo tienen abarcado con los primeros ejercicios. Estudien las clases teóricas, las diapositivas, y con los ejercicios hasta el 14 yo creo que están bien. Así que si aplicaron bien los conceptos haciendo los ejercicios, están bien para el cuestionario. Ok. No nos van a salir con nada raro. No creo, No no creo. creo. Bien. A No, cruzar los Ella espero de que dedos. hecho no. dijo que solo con las clases dijo que iba a estar bien, así que supongo que es fácil. Sí, repasen las clases y ya, y si hicieron todos los ejercicios hasta el 14, deberían estar súper preparados para el cuestionario. Ujú. Quedó mañana a la 1:30, ¿no? Una y media. Sí. Perfecto. Bueno, Sí. yo no robo más tiempo.